Ayer en España hubo otra cornada. Francisco Rivera Ordóñez Paquirri fue cogido por el cuarto toro de la tarde durante una corrida de feria. El matador Francisco Rivera pasó la noche en un hospital y se encuentra estable dentro del pronóstico de muy grave, que así calificaron los médicos la brutal corrida que recibió ayer por la tarde. Fuentes hospitalarias confirmaron la estabilidad del herido, pero con cautela. Desde su ingreso se le han practicado varias pruebas con el objetivo de detectar cualquier anomalía interna que pudiera dar una complicación como para calificarla de muy grave. Fue cogido por el cuarto toro de la tarde cuando toreaba de capa. La terrible cornada afectó la ilíaca y contusionó la aorta, llegando hasta la columna vertebral. El pitón recorrió todo el abdomen sin perforar ni el estómago ni la masa intestinal. En el hospital dicen que las próximas horas son clave para delimitar el riesgo de una trombosis por las afecciones a la ilíaca y la aorta y la aparición de infecciones por el pitón que naturalmente no está esterilizado. Oye, qué terrible, porque es uno de los mejores toreros, tan pocos que tenemos. Sí, y vaya que tiene nombre de torero. 3 toreros tiene. Sí. Paquirri. Fermín Rivera, Ordóñez. No se aprecia muy bien la cornada porque lo envolvió la capa. El capote. Sí, pero es espantoso. Antes está vivo. Ayer pensábamos que se moría. Ojalá se salve. Aquí está la imagen, mira, de la cogida. El torero pasó una noche tranquila y estable. El escáner no ha detectado nuevas lesiones, aunque habrá que esperar la evolución de las heridas. Aquí está la... No sería la primera vez si fallece que un figurón de los toros falleciera. Acuérdense aquella que es también memorable, ese documental que hay sobre Manolete y como su agonía, ¿no? Bueno, pero es otra época, de verdad que es otra época. Cualquiera se hubiera muerto de esto. Es más, cualquiera se muere si le pasa en el hospital. Mucha gente que en el hospital le pasa un problema en la aorta o en la ilíaca, se muere. Dígame. Sí, porque se desangran en un inmediatamente. Aquí no perforó la aquí, aorta, ¿verdad? Sí. Sí le llegó. Las dos. Y aquí lo maravilloso es ver cómo están funcionando las plazas ahora, la atención médica que tienen, la prevención, todo eso está muy bien programado. Sí, se dijo que la muerte de Manolete se debió a que no había los elementos necesarios en la enfermería de la plaza. Sí. No se ha aclarado. Ni las condiciones. Es decir, no tenían, nunca estaban preparados en esos, a principios del siglo XX y la primera mitad, que iban a tener un quirófano ahí o rayos X o todo. Ahora, igual que ha sucedido en el automovilismo, en la Fórmula 1, que tuvo que ir avanzando hasta tener ya la posibilidad de operar, hacer una cirugía mayor en la plaza de toros o en el autódromo o en donde se practican estos deportes que son muy peligrosos, ¿no? O de alto riesgo. Sí. En un accidente de estos requiere que te metan 5 unidades. En el Seguro Social, si tú llegas y necesitas más de 3 unidades, te dan por muerto. De verdad.
Un día como hoy, 11 de agosto, en 2014, la noticia dio la vuelta al mundo. Robin Williams había sido encontrado en su casa de California, inconsciente y sin respirar. No se sabía entonces que el ganador de Oscar luchaba contra una severa depresión que días después se confirmó lo llevó al suicidio. Después se supo que él ya tenía inicios de Parkinson, que además él apoyaba a una de estas instituciones, asociaciones que atendía a todos estos enfermos, y como que eso le había causado, le había incrementado la depresión. Sí, hay muchos casos de que ese tipo de diagnóstico desatan estados depresivos incontrolables. En una casa, su residencia pues en California, pero las primeras observaciones forenses revelaron muerte por asfixia, por ahorcamiento. Y ese fue el veredicto final. Y lo peor, como siempre, las redes sociales filtraron una de las imágenes en donde aparece ya en el forense, en la plancha, precisamente con la marca en el cuello del suicidio. Fue una de las imágenes filtradas, ¿verdad? Terrible. Que hay varias que han dado lugar a popularidad extra para quien la revela y de quien es la víctima. La película Los 33, que narra el rescate de los mineros en Chile, puede ser un éxito de taquilla mundial. Sin embargo, parece que los derechos en su cesión solo les dieron el equivalente a 180,000 pesos mexicanos. 4 decidieron no ser parte de la reciente promoción de la película en protesta por la cantidad recibida. Pues siempre ha sido así. Sí, los que inspiran una idea para una película reciben migajas generalmente. La empresa que crearon los abogados para poder vender los derechos se lleva el 20%. Todos sacan leña del árbol caído. Así que hay una vil explotación como la que sufrieron cuando trabajaban como mineros. Sí, claro, pero yo creo que aquí es muy interesante todo este asunto de los derechos de autor con respecto al tema, porque, o sea, tienes un tema que fue un acontecimiento histórico, y por otro lado tienes quizá una empresa que quiere llevarlo al cine. Para eso tienes a un guionista que se inspira en esa historia para hacer el guión. Entonces, ahí todavía no está delimitado hasta el día de hoy cómo se manejan los derechos de autor, porque finalmente es un hecho público histórico. Sí. Es decir, no le estás robando la idea a nadie, sino ocurrió. Es como si los descendientes de de Madero quisieran dinero si tú hicieras una película sobre la muerte de Madero. Entonces es muy interesante cómo se maneja esto. Siempre, desde luego, ellos, si lo negociaron muy mal una participación. A menos que ellos hubieran dicho, bueno, aquí está el guión, nosotros lo hicimos, los mineros, sobre esto tiene que ser. Pero hay una renuncia a derechos posteriores. Hay una firma y un contrato, un convenio que les impide ya de ahí en adelante obtener más ganancias. Creo que tienen derecho al uso de su nombre, que es lo que claro, pueden vender. Sí. Pero también venden su historia. No es una historia popular. Sucedió, las pláticas que se dieron entre cada uno de ellos adentro y sus pensamientos son propiedad intelectual de quien los tuvo y quien los emitió. Y eso es lo que venden. ¿Tú qué estabas pensando la primera hora? Bueno, pues yo esto. Y el guionista toma nota y lo desarrolla. ¿Tú qué estabas sintiendo cuando pasó el primer día? Pues esto, hambre. Ya el guionista le echa. Y eso es lo que venden.
Como quiera que sea, los estafaron. Pero también el hombre que pone su dinero para hacer una película se la está jugando toda. Igual a nadie le interesa. Y no recupera nada. Exactamente.